queridos hermanos, queremos en este día poder darles un aporte adicional a la enseñanza que estamos dando en nuestra iglesia. Cuando podamos desarrollar un tema como el que estamos haciendo o desarrollando los domingos por la tarde, es necesario tener cierto tipo de conocimiento para poder introducirnos cada vez mejor a lo que implica el texto bíblico. Cuando nosotros enseñamos todo el Sermón del Monte, tenemos que ir aclarando ciertos puntos para que las personas puedan tener una mayor comprensión y también una mayor capacidad de poder sacar el mejor provecho de la enseñanza bíblica. Y el propósito de esta enseñanza es eso, es que usted vea el sermón, pero que también vea la clase. Ahora, vamos a introducir esta situación con respecto a la importancia. Vamos a poner claves para poder comprender el Sermón del Monte. Claves para poder comprender el Sermón del Monte. Número 1, el Sermón del Monte, ¿por qué es importante? Porque desde el capítulo 5 al 7, nosotros encontramos, según el Evangelio de Mateo, el primer discurso de Jesús. Entonces, al presentarnos a Jesús como iniciando su ministerio público, para nosotros es interesante, es de suma importancia acercarnos al mensaje que Cristo tuvo para con sus discípulos. Ahora, ¿por qué además es interesante para nosotros aprender de él? Porque cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, nos damos cuenta que este fue el inicio de cómo Jesús llamó a sus discípulos para que comenzaran a seguirle, que comenzaran a llevar un ministerio con él. Entonces, el Sermón del Monte es importante porque fue el primer discurso de Jesús según el Evangelio de Mateo. Número 2, es importante porque nos da una enseñanza directamente a los discípulos de Cristo. Para mí, el poder comprender las Escrituras dependerá que comencemos a tener un acercamiento. Mi pastor, el pastor fundador, nos enseñaba que cuando una persona llega al Evangelio es importante que lea el Evangelio de Juan, y es importante que lo lea, pero a veces queremos leer Juan, pero no tenemos realmente un conocimiento sencillo, práctico de la enseñanza de Jesús. En el Sermón del Monte nosotros encontramos resumida la enseñanza del ministerio de Cristo. Entonces, ¿por qué es importante? Primero, porque es el primer discurso. Y segundo, porque nos da un llamado al discípulo de cómo debe de vivir, de cómo debe de actuar y cuál va a ser la importancia del ministerio que él debe de llevar para con la comunidad en donde él se desarrolla, en donde él vive. Ahora, dentro del desarrollo de todo el Sermón del Monte, vamos a tener que entender varias cosas importantes. Primero, ya que hemos aclarado un poquito la importancia del sermón, lo primero que debemos de tener en cuenta para poder introducirnos al sermón es comprender un poco acerca de los conceptos que ellos tenían. Ahora, quiero trabajar con algunas palabras. Son muy sencillas, son palabras prácticas, pero son palabras que debemos de manejar para poder nosotros tener una comprensión de lo que el Señor Jesús quiso dar a entender. Fíjense bien, cuando habla de bienaventurados, nosotros tenemos una palabra en el texto griego. Esa palabra es la palabra bienaventurado. Tiene una condición del texto griego que prácticamente la podemos escribir de esta manera. La podemos escribir de esta forma. Esta palabra es importante que la conozcamos. ¿Por qué razón? Porque es la base de, por lo menos, la introducción del Sermón del Monte. ¿En qué sentido? Tenemos aquí un poquito la expresión de las 3 palabras, tal como la conocemos en castellano, en griego, y está aquí prácticamente su inscripción en griego como tal. Ahora, esta palabra es la que nos abre el entendimiento para lo que Jesús va a enseñar. Y ve,
quiero que usted note esta comprensión. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra significa feliz, dichoso. Feliz, dichoso. Dichoso. Entonces, cuando nosotros encontramos el significado prioritario, prácticamente tenemos que ir discerniendo en el significado que tiene dentro del texto. Y aquí es donde yo quiero ser claro. Fíjense que el problema que tenemos con el Sermón del Monte es la forma en que lo interpretamos. Entonces, para yo saber qué forma le voy a poder, qué interpretación le voy a dar, voy a tener que ir dilucidando entre las diferentes formas de interpretar. Entonces, yo voy a escoger una de las tres, hay varias más, pero estas son las tres más importantes, y para eso yo quiero que usted pueda tomar nota, porque puede ser que cuando ya estemos en el mensaje, cuando ya escuchemos el sermón, nosotros escuchemos que el sermón se va por una aplicación o se va por una, digamos, interpretación. Pero el problema con este sermón, prácticamente con estas 8 bienaventuranzas, son 8 prácticamente, es que nosotros podemos darle una interpretación distinta, fuera de lo que realmente quiso decir Jesús en su contexto. Entonces, para poder yo explicar este contenido, este concepto de la palabra feliz, dichoso, yo tengo que comprender que podemos interpretarlo de 3 diferentes maneras. La teología, número 1, la teología de la liberación va a ser una interpretación. En la teología de la liberación, la postura que tiene la teología de la liberación es que el pobre como tal, los pobres como tal, es un lugar de revelación de Dios. Ahora, voy a explicar rápido eso. Para la teología de la liberación, la salvación no es espiritual. La salvación es real, material. Entonces, la salvación se ejecuta cuando se toma un pobre y se libera de su pobreza. Entonces, esta interpretación es una interpretación con salvación histórica o material. Y consiste en que este pobre pueda ser liberado. Ahora, esta liberación tiene 2 explicaciones, y fíjense que es bien interesante. ¿Por qué razón? Porque desde esta perspectiva podemos considerar que el pobre se salva, 1, liberándose de las ataduras. O sea, prácticamente esta interpretación ya no se hace hoy, pero en un momento determinado prácticamente se pudo haber aplicado, que es el hecho de que yo le diga a una persona: tenés que liberarte, tenés que ser una persona revolucionaria, tenés que ser una persona que se levante en contra del sistema que te está haciendo daño, que te está hiriendo. Por ejemplo, en las condiciones políticas, cuando un sistema político o un gobierno está reprimiendo gente para que no hable, para que las personas pierdan sus derechos como tal, entonces estamos llamando prácticamente a una revolución. Esa interpretación ya no se usa, ya no es revolucionaria. Ahora, sí es material. ¿Por qué razón? Porque aunque no es ahora el tema, no es revolución el que ahora viene la teología de la liberación, sí tiene que ver con el hecho de que al pobre se libere, que el pobre encuentre salvación ayudándole, que él encuentre la forma de él ya no estar sometido a las condiciones de poder, pero ya no tiene que ver con el hecho de que él tome las armas y que él de alguna manera u otra se defienda, sino que simplemente el pobre se libera del opresor, teniendo conocimiento de que le están haciendo daño, teniendo conocimiento de que le están robando, teniendo conocimiento que la persona que está ejerciendo sobre él el poder tiene que encontrar en un momento determinado esa liberación saliendo de esa esfera de poder. Entonces, esta forma de salvación es una salvación histórica. ¿Por qué? Porque lo que estamos mostrándonos es que la persona va a ser salva si se libera del poder, si se libera de la política, si se libera de la estructura que le está haciendo daño. Entonces,
esta metodología no la utilizamos. Esto no es lo que quiere decir Jesús en esta explicación. Jesús no está vendiendo un método revolucionario ni tampoco una revolución histórica, no es una liberación histórica. Él no le está diciendo, mire, es que entonces al pobre lo liberamos de forma tal que le ayudemos con algún tipo de colaboración, que le demos ayuda a la gente humilde, que le eduquemos. Eso no es con educación, no es con eso la liberación que Jesús está trabajando. No es de esa manera. El pobre se puede liberar educándolo, el pobre se puede liberar con trabajo, ¿verdad? Entonces esa hermenéutica, esa forma de liberación no es la que está trabajando Jesús. Entonces, aquí tenemos una segunda interpretación. Esta es la primera. Ahora, la segunda interpretación. La segunda es la interpretación espiritual. Entonces, ahora, voy a trabajar esto porque es importante notar una situación. Esta liberación espiritual es la que yo voy a proponer en el mensaje. La liberación que voy a proponer en el mensaje es la liberación espiritual. Entonces, esta hermenéutica, esta forma de interpretar, se desarrolló desde el siglo XVII, XVIII, desde después de la Reforma Protestante. ¿Por qué razón? Porque se comprendió claramente que el pobre, que la persona pobre, es pobre en espíritu. Entonces, como una persona pobre en espíritu, de lo que está hablando es de reconocer la salvación que solamente puede ser entendida de Dios. ¿En qué sentido? Una persona que es bienaventurada es una persona pobre en espíritu. En espíritu. Entonces, si es pobre en espíritu, es porque reconoce que en él no hay capacidad de salvarse. En él no hay capacidad de poder alcanzar la salvación. Una persona puede salvarse si reconoce su miseria. Entonces, este pobre es una interpretación espiritual, porque lo que está teniendo, el contexto lo está trabajando es pobre, y la palabra espíritu, pneumati, tiene que ver con vida interior. Vida interior. Entonces, esto nos lleva a textos particulares, como por ejemplo, tenemos el texto de Isaías 66:2. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Entonces, Isaías 66:2 nos da una idea en el Antiguo Testamento de lo que significa esta condición de pobreza. No estamos hablando de condición social, estamos hablando de una condición espiritual, estamos hablando de una persona que no tiene capacidad, no tiene recursos. Ahora, trabajemos un poco la palabra de pobreza, pero un poquito de esa palabra de pobre. Para decir pobre, en griego tenemos dos palabras. Entonces, la primera palabra que vamos a trabajar, ¿verdad? Solamente para tener una idea, es esta palabra. La palabra cochoy. Se puede pronunciar de otra forma, hay gente que la pronuncia sin la C, solo dice tochoy, otros como sea. La verdad es que la cuestión de traducir ya no es importante la pronunciación, porque realmente ya nadie conoce cómo realmente estas palabras se pronunciaban. Ahora, esta palabra es pobre, pero es pobre hasta el punto de mendigar. Es un mendigo. Es un mendigo. Es una persona que no tiene recursos. Pero vean, esta palabra está relacionada
es una palabra relacionada con una figura. O sea, esto es lo que quiere decir, pero tiene que ver con una figura que significa estar doblado. Doblado. O sea, la figura es doblado y el significado es mendigo. Entonces, ¿por qué razón? Porque hay otra palabra que se utiliza en griego para pobreza, que es la palabra penés. Entonces, esta palabra penés se utiliza en el texto griego para hablar de pobre que vive de jornales, de un jornal. Entonces, entre el pobre penés que vive del jornal, o sea, este pobre es diferente, porque tiene para el día, tiene para comer un tiempo de comida, por lo menos. Cuando Jesús hablaba con ellos, se refería a este tipo de mendigo, a pochore, pero como es en el contexto espiritual, porque dijimos que espíritu tiene que ver con vida interior y tiene que ver con Isaías 66:2, entonces encontramos una interpretación más cercana. ¿En qué sentido? Que si entendemos que el pobre es el que entiende su miseria, o sea, este es un mendigo que sabe que no tiene nada que aportar a Dios, que sabe que no puede salvarse por sí mismo, que sabe que no puede poner nada en su salvación. Entonces, esta interpretación espiritual es la que nosotros vamos a trabajar en el sentido del mensaje. ¿Y por qué lo tengo que decir? Porque habrán personas que dicen, mire, es que yo no estoy de acuerdo con este tipo de... No, es que hay que interpretar. Y para poder interpretar, usted puede utilizar la interpretación de la teología de la liberación. Usted puede interpretar a la luz de la interpretación después de la Reforma Protestante y basada en una condición espiritual, en la justificación salvífica, que es la que estamos trabajando en este lugar. Entonces, en este sentido, el bienaventurado va a ser aquel que encuentra que no tiene recursos para salvarse por sí mismo y se acoge a Dios. Él se dobla porque reconoce prácticamente que no tiene nada en su poder, carece de todos los recursos. Entonces, es ahí cuando encontramos la salvación de Dios, es ahí cuando encontramos la salvación del Señor, y es ahí donde Jesús quiere llegar. ¿Por qué razón? Porque aquí viene el otro problema, ya vamos a ir finalizando. El punto importante es que tenemos dos diferentes listas de bienaventuranzas en los evangelios. Una está en Mateo 5, la tenemos en Mateo 5, Mateo número 5, versículo 1 y siguientes, y la segunda está en Lucas, capítulo número 6, versículo 20 en adelante. Entonces, en estas dos listas, el problema es que Lucas va a trabajar el aspecto social del pobre, y Mateo lo va a ver desde la condición espiritual. ¿Por qué razón? Porque cuando yo leo Lucas 6:20 dice, bienaventurado el pobre, o sea, no dice en espíritu. Él está hablando a lo social, porque Lucas es un evangelio que trata el tema del pobre. Entonces Lucas es un evangelio que va a trabajar un tema diferente al de Mateo. Mateo está trabajando la condición del seguidor. Lucas está hablando de la situación de la comunidad de pobreza, porque Lucas está peleando con algo. Escuche bien, el evangelio de Lucas y Hechos es el mismo escritor, Entonces, a Lucas lo que le va a preocupar es las diferencias sociales en la comunidad. Entonces, en el principio, la gente vendía sus bienes y lo compartía con toda la gente. Pero llegó un momento, cuando ya en el cristianismo comenzó a evolucionar la comunidad, cuando ya no se les pedía que repartieran sus bienes, los ricos no se les pedía, ellos estaban en la comunidad. Entonces, Lucas va a trabajar esta diferencia social. Mateo va a trabajar la parte espiritual, Lucas va a trabajar la parte social y Mateo va a trabajar la parte espiritual. ¿Por qué razón? Aquí va a poner pobres en espíritu y en Lucas va a decir pobres, y va a relacionar tres cosas acerca de la pobreza. Si usted quiere, podemos revisarlo rápido antes que terminemos.
en Lucas capítulo 6 dice así. Lucas capítulo 6 versículo 20 en adelante dice de la siguiente manera: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Por qué podemos decir que son pobres? Porque no solamente va a trabajar la pobreza, el pobre como tal, va a trabajar dos cosas más que tienen que ver con la pobreza. Escuchen lo que dice 21: bienaventurados los que ahora tenéis hambre. O sea, el que es pobre tiene hambre. Segundo, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Entonces, el pobre de Lucas tiene hambre, pero el hambre lo lleva a llorar. Entonces, lo que está hablando Lucas es de una condición social. Lo que está hablando Mateo de una condición espiritual. Ahora, esta es la segunda postura, pero cuidado. O sea, esta es la postura que nosotros hemos tomado de la línea, de toda la línea de la justificación por fe, basada en Pablo. Pero hay un distanciamiento. ¿Por qué? Porque aquí está la tercera interpretación, que es la que yo quiero que usted tenga cuidado. Ponga atención. Y con esta termino. Esta es la interpretación 2. Ahora veamos la interpretación 3. La interpretación 3 tiene que ver con lo siguiente. Se llama la parte ética del Sermón del Monte. La parte ética. Ética. Y aquí vamos a estar en un aspecto distinto. ¿Por qué razón? Porque desde esta perspectiva, fíjense bien, el Sermón del Monte va a tener dos diferentes condiciones. Miren, los seguidores de Jesús tienen que vivir este aspecto de la ética del Sermón del Monte. Entonces, vean, aquí se toma literal la pobreza. O sea, escuchen lo que dice: para poder seguir a Cristo, pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hago para seguir a Cristo? ¿Qué hago para seguir a Cristo? Y aquí tenemos la respuesta. Vean lo que dice Mateo 5. Entonces, esta interpretación es muchas veces la que toma, muchas veces se han tomado desde dos perspectivas. En alguna línea de la teología católica y en el hiperdispensacionalismo. Evangélico. Vale. Vea lo que tengo que hacer. Para poder yo salvarme, para yo poder ser discípulo, tengo que ser pobre, tengo que llorar, tengo que ser manso, tengo que sufrir hambre y sed. Y así hasta la última bienaventuranza. Entonces, ¿cuál es la característica de la interpretación ética? Que mando a la gente, la obligo a tener todos estos elementos obligatorios de forma literal. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que por esta condición, en mucha teología de la medieval católica, no digo nada, o sea, la teología católica medieval mandaba a los monjes, mandaba a las personas a tener una vida monástica apartada. Entonces eran pobres, lloraban, eran mansos, tenían hambre y sed, padecían, se metían en una línea de privaciones. Entonces yo puedo interpretar esto como aquella situación donde para poder seguir a Cristo tengo que sufrir pobreza, llorar, ser manso, tener hambre y ser perseguido, porque después lo va a decir Mateo. Entonces, en el dispensacionalismo no es muy diferente. ¿Por qué? Pero estoy poniendo hiper. ¿Por qué hiper? Porque el dispensacionalismo va a decir todas estas condiciones
se van a cumplir solamente hasta que Cristo venga en su reino. Pero va a decir que hay que ser pobre, hay que llorar, hay que ser manso, hay que tener hambre y sed, pero las recompensas, que es que por ejemplo la contraposición de la bienaventuranza es la siguiente, dice al pobre le promete el reino de los cielos, número 1. Número 2, al que llora le permite consolación. Número 3, al manso le promete recibir la tierra. Número 4, los que tienen hambre y sed de justicia, dice que serán saciados. Y número 5, dice que los misericordiosos alcanzarán misericordia. Entonces, lo que dice el hiperdispensacionalismo evangélico es que todas las promesas desde tierra, reino y misericordia son futuras. Son futuras. Y no las podemos vivir en esta época, no las podemos vivir en esta dispensación. Entonces, ustedes pueden ver aquí lo dramático que es cuando un texto se interpreta con una sola línea. Entonces, cuando, por ejemplo, yo tengo la parte ética, es una forma, yo no puedo decir que pueda ser equivocada, pero dicen algunos teólogos que esto no se puede cumplir. Y es cierto, o sea, Jesús no puso estos criterios para que nosotros, jamás en la Biblia se le prohíbe la salvación al rico, se le prohíbe la salvación al rico que no tiene arrepentimiento, que ama más la riqueza que a Dios. Entonces, no puedo yo cerrar esto, ni puedo mandar a la gente a meterse en un monasterio, a meterse en un convento, para poder interpretar la ética de forma lineal y que esto sea algo que a rajatabla se tiene que cumplir. Y tampoco le puedo decir a la gente que todas estas promesas se van a cumplir hasta el reino, hasta que Jesús venga y que estemos en el milenio. No puede ser, no puede ser. Las bienaventuranzas tienen el carácter de dar a la persona, de identificar al pobre, al manso, al que llora y darle una recompensa. Algunas recompensas son ya y otras recompensas serán futuras. Y no tenemos que cometer el error de mandar a la gente solo a sufrir. Ahora, podemos decir con toda certeza que podemos interpretar estas bienaventuranzas de varias formas, pero lo que no podemos hacer jamás es pasarnos por alto todos los criterios que la Biblia tiene con respecto a los pobres. Ahora, para cerrar la enseñanza, que la voy a cerrar en este mismo momento, antes de la palabra ochoy o cotoy, como se quiera decir, había una palabra en hebreo que es anahuim. Así se le decía al pobre en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Entonces, este pobre como tal, anahuim, es bien interesante. ¿Por qué? Porque para poder interpretar pobre en el Antiguo Testamento se pudo estar refiriendo a un pobre que realmente es un pobre social, un pobre que no tiene nada de dinero. Pero hay una cosa importante que yo quiero que usted note. El anahuim del Antiguo Testamento a mí me encanta por una razón. Fíjense que esta palabra es una palabra, bueno, compuesta, ¿verdad? Pero podemos decir que va más o menos así. Más o menos así. Y esta letra Kof. Entonces, vale, esta palabra en hebreo tiene una connotación, quiere decir un despojado, que ha sido robado, que ha sido empobrecido. O sea, el interés que le pone el hebreo es a anahuim, es que alguien le hizo daño a él, que alguien le robó, que alguien le quitó, que alguien lo dejó empobrecido. Entonces, ¿sabe por qué es interesante?
porque aquí nos da a nosotros otra luz importante. ¿Y qué luz nos va a dar? Nos va a dar la luz de esta interpretación. Anahuí no ve como pobre, pero pone interés en este despojo. ¿Y qué dice la Biblia de esta situación? Dice que Dios va a salvar al que sea oprimido, al que sea robado, al que sea en algún momento explotado. Si alguna persona, escuche bien, en esta terminología hebrea, es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque fíjense que hay textos, hay cantidad de textos, pero tal vez solo darle uno, tal vez que es importante, solo para tener una referencia. Fíjense que este me gustó, el Salmo 132.1, el 107, Salmo 107.41. Escuche lo que dice, Salmo 107, Salmo 107.41. Entonces, 107.41 dice: levanta la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Entonces, todos estos textos, Salmo 107, Salmo 107.41, Salmo 132.1, todos estos textos tienen como característica importante que hablan de que Dios va a liberar, que Dios va a salvar al empobrecido. Entonces, ¿por qué tengo que enseñarle eso? Porque esta palabra en hebreo se tradujo en el griego como pochoy, que es la misma que ocupa Mateo. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque cuando se quiere traducir esta palabra pochoy que vimos al principio, yo tengo que tener en la idea de los pobres del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento Dios hace justicia al que han desfavorecido, al que han dejado pobre, al que le han quitado su sueldo, al que le han quitado su casa, al que le quitaron dinero, al que le han robado. Entonces, lo que Anahuí quiere darle interés es que ha sido despojado. Es una persona despojada, es una persona que ha sido robada, es una persona que ha sido explotada. Entonces viene Dios y le da salvación, le da libertad, porque Él actúa en la vida del pobre. Ahora, ojo, eso es bien adelante, ¿verdad? Porque esto prácticamente lo encontramos en los Salmos, ya en un hebreo ya más avanzado, no en las primeras concepciones del Antiguo Testamento de Anahuí. Entonces, la palabra pobre pasó por varias etapas. Primero por la etapa donde el pobre era el pobre social, pero después el pobre fue el despojado, el rico, el poderoso roba, explota y destruye. Entonces, y esta palabra se traduce en el Nuevo Testamento como pocho, que es la que vemos en Bienaventuranzas. Entonces, no lo podemos hacer. Si lo queremos ver bien espiritual, vamos a cometer un error. Tenemos que enviar dos mensajes. Primero, el mensaje es para llamarnos al arrepentimiento, a arrepentirnos. Hay que ser pobres. Hay que ser pobres. Hay que ser pobres. Nosotros tenemos que reconocer nuestra miseria como pecadores. Pero número dos, los explotadores, los opresores y los que le hacen daño a los otros tienen que tener cuidado. Porque Dios, según el Anahuí de Dios en hebreo, Dios es el que vela por los desprotegidos, desposeídos y por los que han dejado desfavorecidos, porque alguien les robó, alguien los desnudó, alguien les hizo daño. Por eso es importante estudiar y ver que este sermón del monte tiene una profundidad tremenda y que podríamos cometer el error de dejarlo superficial si solamente vamos a la letra y no nos fijamos que Dios nos quiere dar una enseñanza más grande. Nos vemos en nuestra próxima clase para entender la bienaventuranza. Que Dios les bendiga a todos.